clase del día de hoy se trata de la terminología de relación, comparación y movimiento, que es la que se utiliza en el vocabulario médico para referirnos y para describir. Vimos en los videos pasados que la anatomía tiene su nomenclatura anatómica de manera aceptada de manera internacional, que es la que nos sirve para describir las estructuras anatómicas, pero las relaciones que tienen entre ellas necesitan utilizar un vocabulario que es el que vamos a aprender a continuación. Entonces, primero vamos a analizar la terminología de relación y comparación. Los primeros tres términos que vamos a definir es el término superficial, intermedio y profundo. Es, por ejemplo, y aquí tenemos para utilizar estos términos que tener cuestiones o dos estructuras por lo menos en cuanto a relación. Es decir, vamos a comparar la posición de una estructura con respecto a la otra. Por ejemplo, imaginemos lo siguiente, imagínense la cavidad torácica. Lo más superficial es la piel, pero con respecto a qué es lo más superficial, bueno, pues por ejemplo con los pulmones, ¿no? Que esos serían profundos, y las costillas, que son el hueso, estarían intermedio. Entonces, si lo analizamos por capas, y que de hecho la anatomía, mucho de la parte de la disección es analizarlo mediante capas, la capa más superficial es la piel, luego viene la parte de la parrilla costal, que es la parte intermedia, y lo profundo ya sería, por ejemplo, la cavidad torácica. Entonces, necesitamos varias estructuras que estén en diferentes planos en una misma región para poder utilizar estos tres términos. Los siguientes términos que vamos a analizar es el término de medial y lateral. Aquí todos los términos de relación y comparación van a utilizar, o la mayoría van a utilizar, uno de los planos que vimos en los videos pasados, que son el plano sagital, los planos parasagitales, el coronal, el axial y el oblicuo. Entonces, si hablamos de los términos medial y lateral, el plano que va a utilizar para referirse es el plano sagital. Entonces, todo lo que se acerca hacia el plano medial o plano sagital, pues lo vamos a llamar que es medial, y todo lo que se aleja del plano sagital lo vamos a llamar lateral. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que para definir medial y lateral, ¿no? La sínfisis del pubis es medial porque está exactamente en el centro, ¿no? De hecho, el plano sagital pasa por la sínfisis del pubis. Entonces, la sínfisis del pubis es medial con respecto a la cresta ilíaca, que es el hueso más prominente de la cadera. Ese va a ser, la cresta ilíaca va a ser lateral. Entonces, ese es como o por ejemplo, los huesos del antebrazo. La ulna es medial y el radio es lateral. También en las extremidades puedo utilizar con respecto a sinónimos del término medial y lateral. En las extremidades puedo utilizar los huesos, en la extremidad superior, los huesos del antebrazo, y en la extremidad inferior puedo utilizar como sinónimos de medial y lateral los huesos de la pierna. Es decir, todo lo que está en la extremidad superior del lado de la ulna lo puedo llamar medial, o lo puedo llamar que está del lado ulnar de la extremidad, y todo lo que está del lado del radio lo puedo llamar lateral o lo puedo llamar radial en la extremidad superior. En la extremidad inferior, todo lo que está hacia lo medial lo puedo llamar medial o lo puedo llamar tibial, y lo que está hacia lo lateral lo puedo llamar lateral o lo puedo llamar fibular. Esos son sinónimos de medial y lateral. O sea, de medial en las extremidades puede ser ulnar, y en la extremidad superior y en la extremidad inferior puede ser tibial, y lateral como sinónimos en la extremidad superior puede ser radial, y en la extremidad inferior puede ser fibular.
Y en la cabeza, por ejemplo, hablando de la retina, puedo tener en vez de decir la retina medial y la retina lateral, sinónimos de esta zona puede ser la retina nasal, o sea, la que está hacia lo medial es la retina nasal y lo que está hacia lo lateral es la retina temporal. Esos son los sinónimos. Siguientes términos que vamos a definir es externo e interno. Aquí estoy hablando, por ejemplo, cuando estoy hablando de algún órgano o cavidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a imaginarnos que con este dibujo, imaginemos lo siguiente. Yo tengo aquí un hígado. Imaginemos que este es el dibujo de un hígado de manera burda. Aquí estaría el ligamento falciforme. Entonces, por ejemplo, más o menos a este nivel viene una vena que entra al hígado y más o menos aquí se separa la vena, ¿no? Entonces, y por fuera, más o menos aquí en este nivel, estaría la vesícula biliar. Entonces, para hablar de externo e interno, yo puedo decir que la vesícula biliar con respecto al hígado es externa y la bifurcación de esta vena que se llama vena porta, como está dentro del órgano, pues es interno. Entonces externo es que se aleja o que está fuera de una cavidad, e interno o órgano, e interno es que está adentro de esa cavidad o dentro de un órgano. Esa es la definición de estos dos términos. Luego, si hablamos de estos otros dos términos, posterior o anterior, que es el término genérico y sus sinónimos pueden ser dorsal y ventral, aquí el plano anatómico que utiliza como referencia es el plano coronal. Entonces todo lo que queda hacia atrás de ese plano coronal le voy a llamar posterior o dorsal, y todo lo que queda hacia adelante de este plano coronal es anterior o también llamado ventral. Términos que pueden ser símiles o similares a posterior y anterior. Por ejemplo, en la cabeza puedo llamarle, si tomo como referencia el hueso frontal, entonces todo lo que es anterior se le puede llamar en la cabeza frontal, y todo lo que queda por atrás del plano coronal en la cabeza le puedo llamar occipital. Entonces serían sinónimos de posterior y anterior en la cabeza. Pero el plano de referencia que se utiliza es el plano coronal. Los términos que vamos a ver ahora son inferior y superior, y aquí siempre hay una confusión con el término caudal. Vamos a ver lo siguiente. El plano que se utiliza para estos términos de relación es el plano horizontal o plano axial. Entonces, todo lo que queda hacia arriba del plano axial va a ser superior, o también se le puede llamar cefálico. Ese es el sinónimo de superior o cefálico. Y todo lo que queda por debajo de ese plano axial, se le llama inferior, o aquí es donde viene la confusión. Muchos le dicen caudal, pero eso es un error. El término correcto es inferior o podálico. ¿Por qué caudal no? Cuando a mí, en un ser humano ya formado, es decir, que no es un feto, que ya nació, la parte más baja del cuerpo humano son los pies, por eso es podálico. Pero caudal se utiliza, la única manera o la única vez que puedes utilizar el término caudal como sinónimo de inferior es en el feto. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos la forma que tiene un feto,
tiene una forma en C, Entonces, la parte más baja del feto sería la que se acerca hacia el coxis. Acá estaría la cabeza, los brazos y las piernas. Entonces, la parte más baja es la parte caudal. Caudal significa que viene del término cola. Entonces, es el único momento en el cual el sinónimo de caudal es inferior es en el feto. Ya cuando el humano está completamente formado, entonces ahora sí no se puede utilizar. Entonces, si en una persona tú dices está hacia lo caudal, tienes que fijarte o estás describiendo una estructura que está cercana al vértice del coxis, es decir, donde estaría nuestra cola rudimentaria. Ese es cuando se debe de utilizar el término caudal como sinónimo del término inferior. Fuera de eso siempre es superior, inferior, y sinónimos del término superior es cefálico y de inferior es podálico. Y el único momento en el cual caudal es inferior es cuando estoy describiendo estructuras en un embrión o en un feto. ¿Puedo combinar los términos? Sí puedo combinar términos, nada más tengo que saberlos combinar. Por ejemplo, inferomedial, es decir, que está acercándose esa estructura, está describiendo una estructura que se acerca hacia los pies y hacia el plano medio. O superolateral, es decir, que está hacia la cabeza y se aleja del plano medio. Entonces sí puedo hacer combinaciones de estos términos, nada más tengo que, por ejemplo, si combinara cefalopodálico, pues estoy describiendo todo el cuerpo, ¿no? Porque está desde la cabeza hasta los pies. Entonces tengo que ser muy conciso en cómo combino estos términos. Y luego también otros términos de relación son proximal y distal. Existen, estos dos términos se utilizan para los apéndices del cuerpo. Un apéndice es todo lo que cuelga del cuerpo. Por ejemplo, la nariz, las orejas, por ejemplo en el esternón el apéndice sifoides, los senos, las extremidades superiores, las extremidades inferiores, los genitales masculinos. Todo eso son apéndices. Inclusive adentro en el intestino grueso también tenemos otro apéndice que cuelga, ¿no? Todo lo que cuelga se le llama apéndice. Entonces, vamos a imaginarnos la extremidad, ¿no? La extremidad. Aquí estaría donde se articularía, bueno, es un dibujo muy rudimentario, pero imagínate que aquí está la extremidad, aquí está el hombro, de donde se articula, aquí está el húmero, aquí está la ulna, aquí está el radio, y hacia acá está la mano, ¿no? Entonces, para utilizar los términos de proximal y distal, entonces vamos a imaginarnos, aquí estaría la articulación del codo y aquí estaría la articulación del hombro. Entonces, esa zona es la raíz de donde está colgando la extremidad, es decir, en la articulación del hombro. Entonces, cuando yo digo que algo es más proximal que otra cosa, voy a decir, por ejemplo, el hombro es proximal con respecto al codo, pero el codo es proximal con respecto a la muñeca. No sé si queda claro esto. Es decir, para utilizar los términos proximal y distal, voy a utilizarlos con respecto a el origen o a algún apéndice, es decir, que es algo que cuelga del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una corbata podría ser un apéndice, el cabello puede ser un apéndice, una bolsa puede ser un apéndice, es algo que cuelga. Entonces, todo lo que se acerca hacia la raíz de eso que está colgando, le voy a llamar proximal, y todo lo que se aleja de la raíz de eso que está colgando, le voy a llamar distal. Eso es cuando es la manera en la cual se utilizan estos términos de proximal y distal. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver los términos de posición. Entonces, aquí el plano que se está utilizando para esta flecha, por ejemplo, que es el 1 y el 2,
sería el plano axial. Aquí dibujamos el plano axial. Entonces todo lo que queda hacia arriba lo voy a llamar superior, craneal o cefálico, y todo lo que queda por debajo de este plano axial lo voy a llamar inferior, o si se acerca al coxis, bueno, pues es caudal, y si no es podálico. Luego, por ejemplo, vean cómo esa flecha podría parecerse a esta de que tiene el número 7 y 8, pero aquí lo que está refiriéndose es en la extremidad. Aquí estaría la raíz de la extremidad inferior. Entonces todo lo que se acerca hacia la raíz de la extremidad inferior es proximal, y todo lo que se aleja es distal. Luego, por ejemplo, estos dos, medial y lateral, aquí el plano que se está utilizando en la extremidad es el plano sagital. Entonces todo lo que se aleja todo lo que va hacia se aleja del plano sagital es lateral, y todo lo que se acerca es medial. Luego, por ejemplo, en la flecha de 3 y 4, el que se está utilizando es el plano coronal. Entonces todo lo que queda hacia el frente es anterior o ventral, y todo lo que queda hacia lo posterior es dorsal. Y igual en el tronco, por ejemplo, todo lo que se acerca, y el plano que se está utilizando es el sagital. Entonces todo lo que se acerca hacia este plano sagital es medial, y todo lo que se aleja de este plano es lateral. Así es como se describen estos términos de posición. Y vean cómo los planos también son muy importantes. Aquí tengo el plano sagital, el coronal, el axial, faltaría el oblicuo, pero vean cómo esta imagen nos ayuda a darnos cuenta de la relevancia que tienen estos cortes imaginarios para los estudios de imagen. Por ejemplo, cuando yo veo esta imagen o esta reconstrucción, o puede ser real el corte, ¿no? Pero cuando yo veo esto, pues sé que el corte que tiene, o el plano que tiene, es un plano coronal. Y por ejemplo, cuando yo lo veo de esta manera, el corte que tiene es sagital. Entonces es importante entender cómo veo al cuerpo humano o a los órganos en diferentes planos. ¿Por qué? Porque cambia la manera o cambian las estructuras que puedo llegar a ver dependiendo del tipo de corte. Y en las imágenes es exactamente lo mismo. Es importante saberlas porque así yo, por ejemplo, si yo quiero estudiar un órgano de cierta manera o alguna enfermedad, pues tengo que pedir varias proyecciones, es decir, cortes en varios planos para poder tener una idea tridimensional de la estructura. Entonces es por eso que son importantes los planos. Algunas otras cosas algunos otros términos que puedo tener, vamos, por ejemplo, superficial, intermedio y profundo. Aquí en este corte que se hizo en el brazo, el húmero es lo más profundo, luego lo intermedio serían los músculos, y lo superficial sería la piel y el tejido subcutáneo. Entonces, para ahí utilizo el término de superficial, intermedio y profundo. Medial y lateral, todo lo que se acerca al plano sagital es medial, y lateral es todo lo que se aleja del mismo plano. Y así todas las diferentes terminologías se explican en esta imagen. Hablando de otro tipo de terminología, tengo los términos de lateralidad, que son 4, que son los que vemos aquí en la pantalla. La terminología de lateralidad es muy importante, ya que y toma mucha importancia tanto en anatomía general como en neuroanatomía. Entonces vamos a tomar en consideración para esta terminología de lateralidad, el plano sagital. Entonces, si nosotros trazamos un plano sagital, y este es el lado derecho, por posición anatómica, acuérdense que este es el lado derecho y este sería el lado izquierdo, como lo estoy viendo. Entonces, por terminología de lateralidad, yo utilizo el plano medio o plano sagital. Entonces, si yo digo que algo es bilateral, quiere decir que está exactamente lo mismo de un lado que del otro, ¿no? Quiere decir que es bilateral, o que la estructura está bilateral.
Por ejemplo, los riñones son bilaterales porque están de los dos lados del cuerpo. Los ojos son bilaterales. Por ejemplo, la nariz es bilateral, aunque nada más es una. Bilateral no quiere decir que sean dos órganos, puede ser, o dos estructuras, puede ser una, pero que está exactamente en el centro y que la parte del plano sagital. Entonces la nariz es bilateral, la boca, aunque solo es una, pues está de los dos lados del cuerpo, es bilateral. Luego, cuando hablo de unilateral, quiere decir que solo se encuentra de un lado del cuerpo. Por ejemplo, no sé, aquí en azul estoy señalando a la vesícula, o por ejemplo, aquí en este color más marrón estoy señalando el vaso. Vean como este está de este lado, este está de este lado, entonces quiere decir que la vesícula es solo unilateral, o solo está de un lado. El vaso está del otro lado, entonces es unilateral. Luego, ipsolateral quiere decir que está del mismo lado. Por ejemplo, si yo esta estructura anatómica en azul es el riñón del lado derecho, pues, y esto es la vesícula, pues entonces el riñón del lado derecho está ipsilateral o ipsolateral a la vesícula biliar, quiere decir que están del mismo lado. Y contralateral significa que están del lado contrario. Por ejemplo, el riñón derecho está contralateral al vaso, porque el vaso está del lado izquierdo. Esa es la terminología de lateralidad. Y es importante tanto para anatomía general como para la descripción de las patologías o alteraciones neurológicas. Ahora, los términos que vamos a definir, ya vimos los términos de relación, los de posición, los de lateralidad, y ahora vamos a definir los términos de movimiento. ¿Qué movimientos puedo hacer con el cuerpo? Por ejemplo, flexión y extensión, que son los dos términos que están relacionados. Y aquí estoy hablando de articulaciones. Entonces, cuando yo disminuyo el ángulo de una parte del cuerpo, quiere decir que estoy flexionando. Y cuando estoy aumentando el ángulo de un cuerpo, quiere decir que lo estoy extendiendo. Y, por ejemplo, si ya términos compuestos de estos, de flexión y extensión, cuando yo, por ejemplo, hablo del pie, cuando yo hago el pie hacia arriba, lo voy a llamar dorsiflexión, y cuando hablo de la planta, puedo llamar flexión plantar o dorsiflexión o extensión plantar. Es decir, estos son los términos combinados con extensión y flexión. Pero el término inicial es, cuando yo disminuyo el ángulo de una articulación, estoy haciendo flexión. Cuando yo lo aumento, quiere decir que estoy haciendo una extensión. Hay en algunos casos, o sea, todas las articulaciones del cuerpo pueden moverse, bueno, la gran mayoría, hay algunas que no llamemos sistema articular, pero la gran mayoría pueden moverse y pueden, por ejemplo, flexionarse y extenderse, y eso no les causa ningún problema. Pero cuando ya tengo una extensión o una flexión más allá del límite normal de una articulación, de tu articulación, a eso ya se le llama hiperextensión o hiperflexión, y eso ya puede ser hasta dañino para la articulación, se puede luxar, se puede romper. Obviamente en gente profesional, atletas que tienen esa laxitud de las articulaciones, pues puede ser no perjudicial, pero para alguien que no está acostumbrado, una hiperextensión puede ser nociva, puede ser peligrosa. Ese es el término cuando yo hablo de hiperextensión. Y luego voy a hablar de aducción y abducción. Ven cómo son palabras que se relacionan o son muy parecidas, solo cambia una letra. Aquí estoy hablando de
extremidades sobre todo, cuando yo separo una estructura del tronco o de la línea media, voy a llamarla, o de voy a llamarla que es, o voy a decir que la estoy abduciendo. Cuando la acerco, quiere decir que la estoy aduciendo. Entonces, cuando yo separo un brazo, es una abducción. Cuando yo lo acerco, es una aducción. Por ejemplo, cuando yo separo los dedos, eso es una abducción. Cuando yo los cierro, es una aducción. Y rotación quiere decir que yo estoy girando, y aquí tomo como referencia el eje longitudinal, estoy girando una parte del cuerpo mediante su eje longitudinal. Otros términos que podemos utilizar es, por ejemplo, la rotación medial y la rotación lateral. Es decir, cuando yo giro todo el brazo y lo hago hacia lo medial, pues es una rotación medial o una rotación lateral. Y la circunducción es un movimiento circular que combina todos estos movimientos. Por ejemplo, cuando formo un cono, o sea, si yo tomo como referencia la punta de mi extremidad y en el hombro, por ejemplo, la extremidad superior en el hombro, y giro de esta manera la articulación, eso es hacer una circunducción. Lo mismo puede pasar con la pierna, o cuando yo hago esto con el dedo, así como si estuviera revolviendo una taza de café, eso es hacer con un dedo, eso es hacer una circunducción. Y combina todos los movimientos de flexión, extensión, separación y aproximación. Separación es un sinónimo de abducción, ADD, abducción. Y un sinónimo de aducción, o sea, AD, es aproximación. Esos es los sinónimos de abducción y aducción. Otro término que debemos de utilizar, y este es un movimiento que podemos hacer que tuvo un gran impacto en nuestra evolución como especie humana, ya que nos permitió desarrollar mucho de la corteza cerebral, gracias a este movimiento, y nos permitió el utilizar de manera más precisa herramientas. Este movimiento es la oposición. ¿Por qué es importante este movimiento? La oposición es cuando yo llevo la punta del dedo, del primer dedo, hacia la punta de los demás dedos. Eso se llama oponer. Entonces, gracias a este movimiento, se pudo hacer la función de pinza con la mano, y nos permite utilizar las herramientas de una manera más precisa, lo cual hace que se desarrolle más la corteza motora cerebral. Y cuando ya lo regreso a su posición, se le llama reposición. Entonces, oposición y reposición. Otro movimiento que puedo hacer, por ejemplo, en la mandíbula, es cuando la llevo hacia el frente, se le llama protrusión, y cuando la regreso a su posición adecuada, se llama retracción. Y términos parecidos a esto, pero por ejemplo en el hombro, llevar el hombro hacia el frente se le llama protracción, y cuando lo llevo hacia atrás se le llama retracción. Entonces, protrusión y retracción es para por ejemplo, la mandíbula, que es un movimiento anterior y posterior. Protracción y retracción es para el hombro, llevar el hombro hacia el frente y llevar el hombro hacia atrás. Siguientes términos va a ser la elevación y la depresión. Elevación es cuando levanto una estructura en un sentido hacia lo superior, y depresión es cuando desplazo una estructura en sentido inferior. Por ejemplo, cuando digo no me importa con los hombros, o no sé, con los hombros, es decir, que los elevo, eso quiere decir, bueno, eso es una elevación. Y cuando estoy todo desgranado y que bajo los hombros y la cabeza, eso es una depresión. Y hablando del pie, cuando hago una eversión, quiere decir que alejo el pie. O sea, cuando, por ejemplo, voy caminando
y se me dobla el pie hacia afuera, eso es una eversión, y cuando voy caminando igual y se me hace el pie hacia adentro, eso es una inversión. Eso es en cuanto a eversión e inversión esos son dos movimientos que puedo hacer con el pie. Elevación y depresión es llevar hacia arriba o hacia abajo cualquier estructura anatómica. Y finalmente, el movimiento de pronación y supinación. Esto es específicamente para el movimiento que hace el antebrazo y la mano. Entonces, cuando yo llevo la palma hacia atrás, eso es un movimiento de pronación, y cuando la llevo hacia el frente, es en supinación. Entonces, por ejemplo, la posición anatómica, la posición que tiene la palma, es en supinación, es decir, está apuntando hacia el frente. Entonces, si vemos estas imágenes, si yo doblo, pues es una flexión. Es decir, si yo disminuyo el ángulo de una articulación, es una flexión. Si yo lo aumento, es una extensión. Igual, extensión, flexión, ¿no? En la muñeca estoy disminuyendo el ángulo en la flexión, aumentándolo. Igual con los dedos, puede ser una flexión, una extensión. En el tronco también puede ser una flexión, una extensión o hiperextensión. En el pie, flexión plantar, dorsiflexión. Por ejemplo, si agarro el eje longitudinal de la extremidad, entonces cuando la roto hacia lo lateral, pues es una rotación lateral o rotación medial. Cuando yo en el plano coronal hago una separación, es una abducción. Cuando la regreso es una aducción. La circunducción, como les dije, es hacer este movimiento circular como si estuviera formando un cono. Oposición es cuando llevo la punta del dedo gordo hacia los demás, y reposición es cuando lo separo. Retracción y protrusión de la mandíbula, elevación y depresión de los hombros, inversión, eversión, pronación y supinación. Entonces son todos los términos que podemos hacer, todos los movimientos que podemos hacer con el cuerpo. Y es importante entonces, y como corolario de esta clase, tomar en consideración lo siguiente. Así como ya vimos qué es la anatomía, cuáles son sus objetivos en los videos previos, qué es describir, o sea, no solo voy a describir tomando en consideración la posición anatómica, al sujeto anatómico, sino que voy a describir con un lenguaje y voy a tener que utilizar los planos anatómicos, los ejes anatómicos y la descripción en cuanto a terminología de posición y de comparación, la terminología de lateralidad y los movimientos que puedo hacer. Entonces, esta es como la base del vocabulario que yo como descriptor anatómico y obviamente como médico debo de llegar a utilizar para así referirme correctamente en los términos anatómicos y describirlos en la posición en la que se encuentran, su relación con otros órganos y los movimientos que pueden realizar. Entonces este es el vocabulario básico que todo estudiante de medicina y bueno, por ende potencial médico debe utilizar para referirse a las estructuras.